Vamos a empezar viendo algunos aspectos que son sumamente importantes de lo que es la temática del día de hoy. Ahora sí, en este momento estoy compartiendo la pantalla, lo que es una infografía, un resumen de todos los aspectos que vamos a llevar el día de mañana con relación a lo que son el ciclo de las políticas públicas, ¿no? Es un escenario importante en el cual tenemos que conocer nosotros como servidores públicos antes de tomar aspectos de conocimiento formal de la Ley 1178 y la responsabilidad, el ámbito escénico en el cual se desarrollan justamente las acciones que van a ser tomadas por cada uno de los eh, servidores públicos dentro de lo que es el Estado. Para esto es importante conocer ese mundo de las políticas públicas, ¿no? A la conclusión de esta temática, vamos a poder identificar en las clases qué son las políticas públicas. Vamos a poder identificar ejemplos de las mismas, las cuales ya se encuentran en aplicación en nuestro estado como tal, ¿no es cierto? Vamos a conocer la importancia de las mismas. Pero para esto tocaremos aspectos sumamente importantes referidos a lo que son conocimientos necesarios en cuanto a lo que es el Estado, ¿no es cierto? Sus elementos constitutivos, por ejemplo, ¿no? Vamos a conocer que son tres: el territorio, la población y el gobierno, ¿no? Dentro de lo que es el territorio, podemos entender que es ese espacio geográfico en el cual se encuentra asentada la población. Hablamos, no es más, de los 9 departamentos de Bolivia. La población que llega a ser ese conjunto de habitantes, ¿no es cierto?, que se encuentran dentro de este territorio y que es un elemento indeterminado, un elemento constitucionalista que va a generar las acciones mismas de lo que son las políticas públicas. El gobierno, que es un conjunto de organismos que dirigen al Estado, vamos a conocer esa diferencia que existe entre Estado, entre gobierno, ¿no? Para poder conocer bien las funciones, las particularidades de los fines que busca el artículo número 9 de la Constitución Política del Estado, referido a esto, a lo cual tiene que asentarse mayor convicción. Vamos a entender también que el fin supremo del Estado llega a ser siempre el bien común, ¿no? Este radica y busca la satisfacción de los intereses colectivos, la justicia social y el bienestar de todos. Vamos a conocer también, o reconocer un poco, recordar en este caso, la economía plural en Bolivia, ¿no? Vamos a dejar de lado ese conocimiento que teníamos de la mixta, que era la estatal, que era una promotora, organizadora, una redistribuidora de los recursos del Estado. Y también la privada, que es esa iniciativa empresarial que busca lucrar, que busca ganar en inversiones. Y vamos a conocer a unas dos más que se han complementado con la nueva Constitución Política del Estado: la social cooperativa y la comunitaria, ¿no es cierto? Donde estos cuatro forman un eje principal en cuanto al movimiento económico en cualquiera de sus sectores que se puedan manejar. Vamos a ver que con estos movimientos se busca el equilibrio entre el interés individual y el vivir bien colectivo como tal, ¿no? Estos aspectos vamos a reformarlos un poco más, tomando en cuenta el artículo 232 de la Constitución Política del Estado, ¿no? La cual nos hace mención a los principios de los servidores públicos, ¿no? Donde todo ese acúmulo de los principios tiene que llegar a un resultado, ¿no? Y eso va de la mano con la ley 1178, porque esta es una ley con un enfoque de resultados como tal. Vamos a ver la importancia que tenemos en la aplicación, en la utilización de estos principios. Vamos a conocer que como servidores públicos nosotros tenemos que develar con nuestros actos, ¿no?, el cumplimiento implícito de todos estos principios que ya establece el artículo 232, ¿no? Los vamos a ir analizando con mucha calma. Vamos a entrar de nuevo en lo que es la administración pública, ¿no es cierto? Y esta se va a ver resumida específicamente en la materia misma de lo que es políticas públicas, donde para conocer lo que son las políticas públicas tenemos que conocer específicamente definiciones propias que nos permitan ahondar un poco más en cuanto a los temas.
Vamos a ver que hay una diferencia semántica en la definición anglosajona, ¿no?, de lo que son políticas públicas a nuestra traducción como tal. Vamos a ver que política difiere mucho en el ámbito de nuestro tema de estudio de políticas públicas a lo que son políticas. Política vamos a poder definirla como esa lucha, esa correlación política de poderes bajo un enfoque electoral, ¿no?, donde una contienda de varios partidos políticos que están luchando para poder llegar al poder. En cambio, políticas, vamos a conocer que ya es esa decisión, esa acción, son esos estudios de las acciones, omisiones y decisiones que vayan a ser tomados, ¿no es cierto?, por cada uno de los actores gubernamentales que ahora ya se encuentran revestidos con el aparato gubernamental, ¿no?, que están prácticamente ejecutando en todos los niveles del Estado. Hablamos del nivel central, departamental, regional, municipal y los territorios indígenas originarios campesinos, ¿no es cierto? Vamos a conocer que la política pública llega a ser una acción, ¿no? No solamente se limita a un discurso, a una simple campaña política, sino ya llega a ser esas acciones, esas decisiones que son tomadas, inclusive la falta de acción, ¿no?, que van a ser ejecutadas o no por las autoridades gubernamentales. Por tanto, una política pública llega a ser ese curso de acción, flujos de información que son ejecutados por numerosos actores políticos, ¿no es cierto?, orientados siempre, ¿no?, a dar solución a una problemática que nace en la sociedad. Vamos a conocer que emergente de un problema nace una política pública para atacar ese problema. Y es más, es la forma en que la política pública es que el Estado a través de su gobierno permite encarar los problemas que la sociedad considera prioritarios poder ejecutar. Vamos a ver ese escenario de las políticas públicas en los cuales se desarrolla la deliberación, la argumentación, ¿no? Porque es necesario conocer las necesidades que tiene la población para que podamos nosotros proyectar los recursos económicos y hacer la programación de los mismos en la adopción de nuevas políticas públicas que puedan llegar a dar solución específicamente a los problemas que requiere la sociedad ser atendidos, ¿no? Dentro de este ámbito de lo que son políticas públicas, vamos a tocar aspectos como cuáles son las variables analíticas que forman parte de las políticas públicas, las instituciones, los actores, los recursos, ¿no? Las instituciones donde son de suma importancia porque afectan, aportan mediante un enfoque normativo cuál va a ser el rumbo, el eje de la toma de decisiones para las políticas públicas. Los actores vamos a conocer que son de dos formas que podemos entenderlos, los que van a ejecutar las políticas públicas como aquellos que van a ser beneficiados, la población en total, ¿no es cierto? Vamos a conocer los criterios de clasificación, los tipos de políticas públicas y es aquí donde vamos a participar, interactuar entre todos acerca de los tipos de políticas públicas, políticas de salud, de educación, políticas fiscales, políticas sociales, donde vamos a construir una situación de una reciprocidad de conocimientos, donde vamos a poder nosotros mencionar, señalar las políticas públicas que ya se encuentran vigentes y en uso de lo que son nuestro Estado como tal. A raíz de eso vamos a conocer también cuál es esa estructura que se maneja para lo que son las políticas públicas, ¿no? Bajo un enfoque heurístico, vamos a conocer que un ciclo de las políticas públicas pues se basa en cuatro aspectos importantes, dejando claro que este modelo heurístico es una forma de texto, una forma más sucinta que se pueda explicar y dar a conocer de una forma más resumida lo que son en realidad el ciclo como tal. Hablamos de un primer punto que es la formación de la agenda, la formulación de la política, la implementación y la evaluación de indicadores. Este es el ciclo general que maneja como tal una formulación de la política pública. Si entramos a la primera fase de la formación de la agenda es donde el gobierno conoce la existencia de un problema en la sociedad y se plantea la pregunta si decide actuarlo o no.
bajo el argumento de si esa política pública es adecuada poderlo ejecutar en este momento, tomando conocimiento de la coyuntura social, política, cultural que se maneja en ese momento. Si el gobierno analiza la pertinencia y ve por conveniente dar solución o actuar, viene la segunda fase, que es la formulación de la política pública. En la formulación de la política pública, el gobierno, el Estado a través de su gobierno, ha de generar cuál sería esa planificación, ¿no?, que ha de realizar para poder atacar un problema. Va a necesitar la ejecución de muchas variables, alternativas, propuestas, tendencias que vayan a dar justamente la resolución de esos problemas, donde el Estado planifica de qué manera ha de poder atacar un problema, ¿no es cierto? Y que se forme parte de una ejecución como tal, ¿no? Ese análisis de alternativas, ese diseño lo vamos a generar a través de un costo-beneficio que nos vaya a ver cuál de estas sea la mayor generación posible de las mejores respuestas que se puedan tener. Por último, tenemos, bueno, la fase tercera, que es la implementación, es donde el gobierno ya todo lo que ha planificado en la fase anterior tiene que poner en práctica, ¿no es cierto? Tiene que ejecutarla de la misma forma. Para eso vamos a ver la importancia, ¿no?, de los recursos humanos, los recursos financieros, los recursos de información que necesitamos tener, contar nosotros para poder adecuar de una forma eficiente todo lo que hemos planeado planificar. Y no es más, como es un enfoque administrativo, tiene que haber una evaluación. Un antes, una línea base donde hemos partido nosotros antes de la ejecución de la política pública y podamos ahora poder comparar, ¿no es cierto?, esa, ese resultado que se tenía a través de lo que son los indicadores, ¿no? Vamos a ver justamente si estos han logrado, ¿no?, su cometido, si el recurso humano, económico, financiero, de información que ya hemos utilizado en la política pública, evidentemente ha dado y ha cumplido con el objetivo para el cual fue diseñado, ¿no? De ser positivo, la política pública funciona y se soluciona el problema, se elimina ese problema. De no ser así, tenemos que hacer una medida reportaría para que podamos verificar hasta qué punto, en qué situación se nos ha perjudicado, bifurcado nuestras acciones que hayan impedido llegar al cumplimiento de los objetivos, ¿no? Este tema de lo que son las políticas públicas las vamos a nosotros a mostrar siempre en el marco normativo de una ley, ¿no?, que es la ley 777, que es del SPIE, ¿no es cierto? Esta ley justamente habla acerca del marco normativo que nosotros tenemos en el sector público, ya, la cual justamente nos muestra cómo se realiza la planificación, ¿no? La planificación nacional, económica y social actualmente en Bolivia, ¿no? El artículo 316 de la Constitución Política del Estado señala que el Estado conducirá económica y socialmente a través de una ley, ¿no es cierto? La Constitución Política del Estado 2009 establece que se tendría que elaborar una ley del SPIE como tal, y es así que el 21 de enero del 2016 pues se aprueba esta ley, una ley del SPIE, la ley 777, mediante el cual el Estado procede con la planificación económica y social, ¿no es cierto?, de todo lo que es el aparato económico. En ese sentido, en ese contexto, podemos ver que esta ley, de la ley 777, se nota, se ve que es un proceso cíclico para conducir el desarrollo integral de Bolivia, obviamente hacia el vivir bien, hacia el horizonte que se tiene como tal, ¿no es cierto? Actualmente, sí, tenemos que empezar a conocer, establecer cuáles son la importancia de ese manejo de estos tres planes que justamente lo maneja este sistema. Dentro del análisis general de esta ley, vamos a conocer primeramente los fundamentos y el alcance del SPIE. Vamos a ver que el horizonte del vivir bien abarca mucho más de que una simple situación de un momento como tal, ¿no es cierto?
Vamos a ver que el ámbito de aplicación universal rige tanto para todos los órganos de gobierno, las entidades territoriales, autónomas, empresas públicas, y tiene su aplicación general en todo lo que son el aparato estatal como tal, ¿no es cierto? El ciclo de la planificación es un aspecto muy importante que lo vamos a llegar a conocer con el estudio justamente de esta ley como tal. El- Entendemos que esta ley compone de tres aspectos, de tres subsistemas sumamente importantes, ¿no? El subsistema de planificación, el de inversión pública, como también el del seguimiento y la evaluación como tal. Vamos a hacer mayor énfasis en lo que es nuestro subsistema de planificación como tal, ¿no? Vamos a conocer que eh, este subsistema, ¿no es cierto?, establece en su artículo 13 ya, tres planes completamente marcados. El plan a largo plazo, a mediano plazo y a corto plazo, ¿no? Donde establece también el tema de su temporalización. Hablamos de esto, que el plan a largo plazo, PGDs, está concebido para poder tener un periodo de 25 años como tal, ¿no es cierto? En cambio, los planes de mediano plazo están puestos para hacer por cada gestión de gobierno, para decir cada 5 años, ¿no? Y el plan a corto plazo, que es de un año, el POA, ¿no es cierto?, que va a dar una acción sumamente importante, ¿no?, donde va a los planes de mediano plazo, que es el PI, entre uno de todos ellos, lo va a poder generalizar como tal, ¿no?, el aspecto que se tiene. Vamos a ver que actualmente nuestro plan a largo plazo ha estado vigente hasta el 2025. Fue creado en el 2015 y tuvo una vida de 10 años, ¿no es cierto?, de vigencia, haciendo énfasis de que nuestro, nuestra normativa establece justamente una generación de hasta 25 años. Sin embargo, nuestro gobierno o el gobierno de aquel entonces ha generado un plan por 10 años, ¿no? 10 años que ustedes seguramente lo han podido reconocer o se acordarán de la Agenda Patriótica, los 13 pilares del Estado como tal, que era un plan general que estaba vigente hasta la gestión 2025. Para esta gestión, el actual gobierno ya tiene un proyecto, ¿no es cierto? Bolivia Resiliente, Bolivia Cambia, que está en etapa de aprobación, que entendemos que emergente de estos problemas se los ha distendido un poco. No obstante, esto a la conclusión de estos problemas en cuanto se aprueba ese plan Bolivia Resiliente, vamos a tener un plan a largo plazo, ¿no? Según la verificación que se cuenta con 7 ejes y está puesta para unos 10 años como tal, ¿no es cierto? Una vez que se crea, que se aprueba este plan a largo plazo, absolutamente vamos a conocer que todas las entidades públicas tienen que adecuar, tienen que elaborar sus planes de mediano plazo, ¿no es cierto? Desde el PEDES hasta su PI, ¿no? Donde van a orientar los objetivos macros estatales en una planificación que se venga a realizar como tal, ¿no? Y una articulación importante es del POA con el PI. Este último tiene que traducir estos objetivos estratégicos que se han programado durante los 5 años, ¿no? Tienen que realizarlo en objetivos de gestión, medibles, cuantificables, que puedan establecerse metas, objetivos que tengan que coadyuvar de una forma escalonada, piramidal, con el cumplimiento del POA, este POA con el cumplimiento del PI, el PI con el PTDI, el PEDES, el PGDES, una forma articulada para la consecución en 5 años de los objetivos macros que se ha planteado como tal. No esto entre tantas cosas que lo vamos a ver cuando hagamos la evaluación de este plan como tal. Hablábamos también que tenemos un sistema de inversión pública, ¿no?, el cual establece prácticamente el aseguramiento oportuno y responsable de lo que son los recursos económicos, ¿no es cierto?, para la consecución de los objetivos que se han establecido en los sistemas de planificación, ¿no? Vamos a ver después el subsistema de seguimiento y evaluación, que llega a ser una brújula de gestión, ¿no? Esta es la que verifica justamente que hace un seguimiento sistematizado en cuanto a la generación de esos recursos
que hayan sido ejecutados conforme la programación que se ha tenido y que evidentemente hayan podido, ¿no es cierto?, llegar a coadyuvar, a fortalecer, ayudar al cumplimiento de los planes y de los objetivos de los planes a largo, mediano y corto plazo que se tienen. Entre tanto, vamos a conocer durante las clases que vamos a pasar esa importancia de la ley 777, la cual transforma la gestión pública, ¿no es cierto?, al unificar la visión política tanto de largo plazo, ¿no es cierto?, con la planificación y la ejecución técnica, ¿no? Es importante ver cómo estos elementos van a poder contribuir directamente a la construcción de una sociedad, se tiene la norma, justa, equitativa, soberana y rumbo lo que era antes el bicentenario y ahora lo que tenemos que proyectarnos para una situación mucho más venidera, conociendo justamente los aspectos que se vienen con las dificultades económicas que estamos atravesando. Una vez conocido este escenario, ¿no?, de las políticas públicas, ¿no?, Eh, donde vamos a desarrollar nuestro aparato estatal, vamos a ver la importancia de poder conocer prácticamente ya el ámbito en sí de lo que son la ley 1178, ¿no es cierto? Vamos a conocer que esta ley pues tiene tres enfoques sumamente claros y marcados. Primeramente, que tiene un enfoque que se basa en la responsabilidad, ¿no es cierto?, de lo que son los resultados, primeramente. Tiene un enfoque sistémico que trabaja a través de 8 subsistemas que vamos a conocerlos a detalle y también que establece el régimen de responsabilidad por la función pública, ¿no? Vamos a ver que esta ley como tal es un paraguas normativo principista, el cual rige absolutamente a todas las entidades del sector público en cuanto a lo que son su aplicación y su utilización, ¿no es cierto? Como también aquellas empresas privadas que tienen una relación contractual con lo que es el Estado, ¿no es cierto? Para poder conocer, ¿no? Vamos a ver que la ley de administración, por una parte, y control gubernamentales, vamos a conocer esa diferenciación en cuanto a la semántica del nombre. ¿Por qué se dice o por qué se tiene ese nombre de ley de administración y control gubernamentales, ¿no? Por una parte, vamos a analizar por qué hablamos de administración, cuál es el enfoque de los sistemas de administración que se maneja con esta ley y también cuál es el enfoque de este sistema de control gubernamental que hace un todo respecto a cada entidad, ¿no es cierto? En aspectos grandes, en aspectos generales, podemos conocer que como finalidad, el concepto central que establece prácticamente la Ley 1178, tiene 4 finalidades sumamente importantes que quiere conseguir. Tenemos que conocerlas, pero de una forma muy útil, muy propia en nuestro desarrollo de nuestras actividades como servidores públicos, ¿no? Primeramente hablamos uno, que es la administración y control de los recursos, ¿no es cierto? Que esta ley regula los sistemas de administración y control de los recursos del Estado y su relación con los sistemas nacionales de planificación e inversión, que vamos a que es el SPIE como tal, ¿no es cierto? Hablamos de unos fines que son del uso eficaz y eficiente. Se refiere específicamente al objetivo de programar, organizar, ejecutar y controlar, primeramente, la captación de los recursos y el uso eficaz y eficiente de los mismos, ¿no es cierto?, para la consecución de los proyectos en el sector público. Vamos a ver la importancia de la implementación de los controles en estos dos aspectos. Por una parte, la captación, ¿no es cierto? Y por otro lado, el uso, ¿no? Donde vamos a citar algunos ejemplos en cuanto a acciones verídicas que hemos podido advertir respecto a falencias de los controles que han impedido una eficaz o eficiente captación de los recursos públicos, ¿no? ¿Qué aspectos hayan podido detonar entre tantos que las entidades públicas no puedan captar de forma eficiente la totalidad de sus recursos, ¿no? De igual manera con el tema de lo que son el uso, la disposición de estos recursos como tales, ¿no? El tercer punto que hablamos como finalidad, estrategia que se tiene de lo que es la 1178 es
rendición de cuentas y la responsabilidad como tal, ¿no? Señala que todo, es el inciso C del artículo número 1, señala que todo servidor público debe asumir plena responsabilidad por sus actos, rindiendo cuentas sobre el destino, la forma, ¿no es cierto? Y el resultado de la aplicación de los recursos confiados como tal. Aquí hablamos de que todo servidor público, absolutamente todos los que trabajamos en la parte pública, sin distinción de jerarquía, establece el artículo C, ¿no es cierto? Asumamos plena responsabilidad, no solamente para el cumplimiento de los objetivos, y aquí hacemos un énfasis en lo que es la palabra objetivos. Vamos a estudiar, vamos a conocer esa diferenciación que antes se basaba únicamente en la rendición de cuentas, ¿no? Donde se tenía un fondo en avance de 100, sacaba 100 con recibos y estábamos ahí. Pero el tema del cumplimiento de los objetivos, una auditoría basada en objetivos como tal, tiene otro enfoque muy diferente que lo vamos a ir citando, conociendo también lo que es nuestra parte de nuestro análisis, ¿no es cierto? Y así como la forma y el resultado de la aplicación de los mismos, ¿no? Vamos a ver esas diferencias entre responsabilidad, responsabilidad que se tiene en la parte pública y el manejo como tal. Y el último que hablábamos que era de generar una administración eficaz y eficiente respecto a la capacitación que se tiene, ¿no? Donde los servidores públicos tienen que tener esas capacidades para poder identificar, controlar, advertir actos irregulares antes de que se puedan cometer estos errores o en este caso irregularidades, ¿no? Y eso se lo hace a través de la capacitación, ¿no? De la formación de los servidores en cuanto al manejo mismo de los recursos, de la normativa, esto entre otros aspectos que vamos a ver como una parte principal de lo que es la 1178. Asimismo, nuestra clase ha de estar segmentada en lo que son el análisis, la evaluación, el conocimiento, el estudio de estos sistemas que establece la ley 1178, ¿no? Decíamos que un segundo enfoque general que tiene esta ley es de que tiene un enfoque sistémico, que va a decir, se basa, se nutre en el manejo sistémico, ¿no? Para que pueda tener una ejecución y los resultados óptimos para la administración pública, ¿no? Vemos que se maneja un enfoque sistémico, que es un conjunto de partes donde cada una contribuye, ¿no es cierto?, con una información que sirve como pie de inicio para el siguiente sistema y este coadyuva al otro, donde la consecución de todos ellos proporciona pues, resultados sumamente favorecidos cuando se lo aplica conforme establece la normativa. Vamos a conocer estos 8 sistemas, los cuales se dividen en los sistemas para programar y organizar, en los sistemas específicamente para ejecutar las actividades y otros que van a dar específicamente porque es para el control de la gestión pública, ¿no? Dentro de este grupo de lo que son los sistemas para programar y para organizar, vamos a conocer del sistema de lo que es el SOA, el SPO y el presupuesto, ¿no? Que nos van a permitir justamente conocer aspectos claves importantes en cuanto a la programación de las operaciones que nos van a emitir un POA que es necesario, ¿no es cierto? La generación de un presupuesto, vamos a manejar techos presupuestarios que nos vayan a conocer los límites que tenemos y la adopción y la consecución que tiene que ver y esa paridad que tiene que haber entre lo que es el POA, el presupuesto y asimismo una organización administrativa, ¿no? La cual se rija específicamente lo que es el POA, se ciñe en cuanto a los objetivos que se tiene y la programación que éste presenta para poder estructurar, ¿no es cierto? Una una administración, una organización administrativa, una estructura organizacional acorde necesariamente a los requerimientos de la entidad. Todos estos 3 programas, sistemas van a darnos luces de en cuanto a qué son las actividades para programar y para organizar como tal, ¿no? Emergente de estos, tenemos la necesidad de poder ejecutar las actividades que fueron programadas en el POA. Por eso necesitamos contar con un recurso humano, con un talento que esté capacitado, que sea idónea, que sea competente, ¿no? Como establece el artículo 231 de la Constitución Política del Estado respecto a los principios, como dice que hablamos de la competencia, para que puedan generar, ¿no es cierto?, trabajo, un desarrollo eficaz y eficiente en cuanto a la ejecución de sus funciones. Para ello tenemos que echar mano al sistema de
administración de personal, ¿no es cierto? El cual nos va a saber establecer los procedimientos que tenemos que seguir, hacer un análisis de los 5 subsistemas que se componen como tal, para que tengamos un manejo eficaz de lo que es la administración del personal o del talento humano que se maneja. Luego vamos a ver, a grosso modo, lo que son los sistemas de administración de bienes y servicios, el SAPS, ¿no es cierto? El cual nos permite establecer y conocer estos subsistemas de contratación, de manejo y disposición de los bienes y servicios, viendo las características, las importancias que se maneja como tal, la importancia de conocer este sistema y su aplicación, que nos va a dar justamente luces para evitarnos posibles responsabilidades por la función pública, ¿no? El sistema de tesorería y crédito público es importante conocer, ver la diferenciación entre presupuesto y tesorería para poder conocer la liquidez que se maneja, la disposición inmediata de los recursos económicos para poder encarar y afrontar el pago de las obligaciones, la ejecución de la programación de las actividades que tenemos cada día, ¿no? Y el tema del endeudamiento que se puede generar cuando éste se encuentra pues programado, presupuestado, programado en el programa de operaciones anuales como tal, ¿no es cierto? Y por último, vamos a ver el tema de lo que es la contabilidad integrada, que es ese sistema que nos ha de permitir, a través de sus registros patrimoniales, presupuestarios y financieros, ¿no es cierto?, la consecución de una información, ¿no? En la elaboración, cómo se va a nutrir esa información necesaria que se requiere para qué, para poder generar reportes, para poder generar mm, eh, estados financieros, ¿no es cierto?, que nos sirvan de una situación útil, oportuna y confiable para la toma de las decisiones como tales, ¿no? Vamos a ver qué es la forma en cual el Estado procede a transparentar el tema de lo que son sus registros, sus gastos, porque a través de la elaboración de los comprobantes contables de ejecución de gastos, vamos a poder adjuntar, compilar toda la información, documentación necesaria para respaldar el gasto, que nos va a servir para transparentar la gestión del Ejecutivo como tal. Estos sistemas que estamos viendo ahora, ¿no es cierto?, del 1 al 7, son estos sistemas que tienen un enfoque administrativo, ¿no? Por lo tanto, estos se rigen prácticamente bajo un órgano rector que es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿no es cierto? Órgano rector como tal, el cual establece justamente sus normas básicas, como también nos da el modelo de su reglamentación específica para que cada entidad asuma, tome este modelo de reglamento específico y lo pueda incorporar de acuerdo a sus necesidades, sus particularidades, la naturaleza propia de cada entidad, y pueda generar un reglamento específico que es responsabilidad de la MAE, su implementación y su implantación como tal y la puesta en marcha, ¿no? Y por último, vamos a conocer ese tema de lo que es el sistema del control gubernamental, ¿no?, que ya habla del control como tal, ¿no es cierto?, de lo que es la Ley 1178, a través del sistema del control gubernamental, que vamos a conocer que está integrado por dos partes: el sistema del control interno, ¿no es cierto?, y el control externo. El control interno, que se subdivide en dos, en previo y posterior. Vamos a ver las diferencias, las particularidades, quiénes ejecutan, cómo ejecutan, cuáles son sus ámbitos de aplicaciones como tal de cada una de estas partes importantes en cuanto a lo que es el manejo de los sistemas, ¿no es cierto? ¿No? Vamos a conocer que el ámbito de aplicación de esta ley es de forma obligatoria para todas las entidades públicas del sector como tal, sin excepción alguna, ¿no es cierto?, incluyendo lo que es el artículo 3, 4 de la 78, ministerios, fuerzas armadas, universidades, entidades estatales, etcétera, para que podamos conocer, entender que, como una conclusión general de esta ley, que esta ley 78 trasciende la simple administración financiera, ¿no es cierto?, para establecer un modelo de gestión basada en transparencia, la probidad, ¿no?, de la generación de los actos mismos de los servidores públicos, donde pretende integrar la planificación con el control y ha de garantizar ese manejo, ¿no es cierto?, eficaz, eficiente de los recursos del Estado, ¿no es cierto?, que estos no sean pues administrados y manejados de una forma discrecional, de una forma arbitraria, ¿no?, donde se malentiende de que la MAE y los servidores públicos, quienes elaboran los cheques, son los que son dueños de los recursos económicos. Vamos a conocer y vamos a aprender que estos recursos son de todos los bolivianos,
y únicamente los que estamos administrando como tal, tenemos que hacerlo de una forma como establece la normativa, ¿no? De la forma en cual está la norma dicha para cada situación como tal, ¿no es cierto? Vamos a ver que este manejo de los recursos económicos, de los recursos mm, efectivos, tiene que responder a aquellos objetivos, primeramente, de gestión, luego estratégicos y nacionales, en ese orden, donde tiene que haber una especie de medición, tiene que ser bajo un enfoque ético el tema de lo que es la conducta del servidor público, ¿no es cierto? Este que va a impedir, en otras palabras, cuando tenga una buena formación, una buena capacitación, ese manejo incorrecto de los bienes del Estado, ¿no? Esto, entre otros puntos, ¿no es cierto?, de mayor amplitud, vamos a ir desarrollándolos paso a paso durante este tiempo que tenemos de los cursos ya eh, ampliados que vamos a manejarlo como tal, ¿no es cierto? Para que podamos colegir, ¿no? Prácticamente en la importancia que se tiene en cuanto al manejo mismo de estos recursos públicos, ¿no? Vamos a conocer, perdón, que nuestros actos tienen que surgir efecto como tal, ¿no? Nosotros respondemos a la sociedad por los actos, por la administración que tengamos de estos recursos económicos en nuestros diferentes trabajos que tengamos. Es por eso que es importante conocer, ¿no es cierto?, la responsabilidad por la función pública, ¿no? Es importante que vayamos a conocer nosotros específicamente a qué nos estamos ateniendo cuando nosotros trabajamos en una parte gubernamental, ¿no? Es importante recordar que en la parte privada todo lo que no está dicho está permitido normativamente. En cambio, en la parte gubernamental, aquello que no está dicho no está permitido hacer. Es por eso que tenemos que fortalecernos normativamente, conocer de estos aspectos, ¿no? Toda vez de que la ley no permite arguir el tema de desconocimiento de la norma para poder quiere pretender evitar un tipo de responsabilidad por la función pública. Es por eso que, si ustedes ven, desde el principio del escenario mismo de donde se genera esas políticas públicas, ¿no es cierto? Que es una consecución de los objetivos que se pretende más el acúmulo de las normas, que estas dos combinaciones van a dar mediante un proceso de las políticas públicas el resultado de una política que vaya a atender la necesidad de la población. Pero ojo, esa atención tiene que ceñirse, tiene que enmarcarse en lo que es el aparato gubernamental en la parte normativa que la vayan a realizar. Es por eso, ¿no es cierto?, que hablamos del régimen de responsabilidad por la función pública como tal, ¿no es cierto? Donde vamos a conocer entre muchos otros aspectos, ¿no? Vamos a citar cuáles son esos pilares del desempeño público como tal que se siguen. Vamos a ver que la eficacia, la economía y la eficiencia llega a ser ese estándar del acto administrativo, ¿no? Nuestros actos tienen que marcarse justamente en estos objetivos como tal, ¿no? Que realizar nuestro trabajo con eficacia, con economía, ¿no es cierto? Con eficiencia, que tenemos que generar nuestro trabajo cumpliendo las normas, llegando a los objetivos, alcanzando los resultados que se nos han propuesto en los tiempos, en los plazos, con la calidad que se ha requerido como tal, ¿no? Vamos a ver que la transparencia y la licitud llega a ser la base de la credibilidad pública, ¿no? Que nos da un pie ante la sociedad, ¿no es cierto? Que tiene que ser ese aspecto en el cual podamos nosotros develar una realización de nuestras funciones en cumplimiento de la normativa. Y nuevamente, sea el artículo 232 de la Constitución Política del Estado, tema de los principios de los servidores públicos, que pueda verse en la ejecución de nuestras tareas de forma cotidiana, ¿no? Vamos a ver que la relación de dependencia llega a ser un vínculo jurídico y una subordinación en cuanto a los actos administrativos que se tiene, que estos van a establecerse para la presentación de los servicios en entidad pública a cambio de qué, de una remuneración, generando una obligación de responder ante la sociedad por los recursos que no se nos han encomendado, ¿no? Dentro de esta situación, vamos a ir analizando los cuatro tipos de responsabilidad por la función pública que estamos sujetos para ver. En
Empecemos por lo que es la responsabilidad administrativa, ¿no es cierto? Que esta rige prácticamente a los servidores públicos y ex servidores públicos como tal. Tiene un tiempo de prescripción de 2 años, pero que esa tiene que ser interpuesta necesariamente por la persona y no así de oficio por la entidad como tal, ¿no? Vamos a ver que esta responsabilidad, pues, se da por cuando las acciones u omisiones, cuando ese estudio de las dos, ¿no es cierto? Se advierte una contravención al ordenamiento jurídico administrativo y a las normas que regulan la conducta funcional. Hablamos en otras palabras, contravenciones a las normas, disposiciones y leyes que se tienen, como también a esa normativa interna de la entidad, los manuales de funciones, código de ética, reglamento de personal, si uno tiene como tal. Entonces, esas contravenciones son sujetos de responsabilidad por la función pública. Vamos a ver cuál es el rol, cuál es ese movimiento que se tiene justamente de cada una de estas situaciones, ¿no? Y cuáles llegarían a ser las sanciones conforme establece la administración como tal. ¿Ya? Hablamos después de una responsabilidad ejecutiva, ¿no es cierto? Que esta recae específicamente en la MAE, ex-MAEs, directores o exdirectores, ¿no? Que también, al igual que la administrativa, esta de prescribir a los 2 años, ¿no es cierto? De cuando concluye la gestión. Y esta se da únicamente cuando se advierte, cuando se evidencia una gestión deficiente y negligente, ¿no es cierto? Como se da a través de una auditoría, actualmente una auditoría operacional, cuando tenemos un enfoque que es en toda la gestión, cuando tenemos una auditoría de cumplimiento, ¿no es cierto? Cuando se advierte justamente estas negligencias como tales, se emite un informe, este informe es sujeto de aclaración y esta aclaración se emite otro informe que es el complementario para que ésta pueda ser, ¿no es cierto?, emitida un dictamen por el Contralor General y sea este el motivante para que se pueda establecer justamente las sanciones, ¿no es cierto?, la suspensión, la institución de la MAE como tal, ¿no? Luego entramos a analizar lo que son la responsabilidad, por un lado civil y por otro lado penal. Vamos a conocer, por un lado, el tema de lo que son el daño económico al Estado como tal, ¿no es cierto? Donde este emerge cuando la acción u omisión de las personas, ya sean servidores públicos, ex servidores públicos o personas particulares, naturales o jurídicas, ¿no es cierto?, causen un daño al Estado como tal, ¿no es cierto? La sanción no es más que el resarcimiento de ese daño económico justamente en la consecución de los resultados. Ahora bien, esta se da cuando el nexo de causalidad advierte de que el presunto involucrado ha generado un daño económico al Estado, ¿no? Vamos a conocer que emergente de esta auditoría se emite un informe preliminar en el cual este es puesto a conocimiento de los involucrados para que estos puedan presentar descargos, para que estos puedan argumentar, sustentar, justificar los actos que en teoría estarían excluyendo de esa responsabilidad como tal. ¿No? Emergente de esa evaluación de los descargos, de la información y documentación que se presente como tal en los plazos que se pretenda ejecutar, se va a emitir un informe, ya sea ampliatorio, si es que se advierte, ¿no? Que han participado nuevos elementos, que se ha incrementado el monto u otros aspectos que considera necesaria la auditoría, o en su defecto se va a emitir lo que es al informe complementario como tal, ¿no? Este informe complementario, de igual manera, eh, es un acúmulo de la revisión del informe preliminar más lo que son los descargos y estos son puestos a conocimiento, donde se ratifica el daño o se deja sin efecto algunos actores según sea la evaluación que se tiene. Este informe es puesto a conocimiento por los presuntos involucrados para que estos, ¿no es cierto?, tomen conocimiento y dentro del plazo de 10 años puedan llegar a hacer la cancelación de esa presunta consecución del daño económico que se ha establecido como tal, ¿no? Este elemento como un informe llega a ser como un medio de prueba preconstituida para que cuando el involucrado no esté de acuerdo en la cancelación, pueda irse ante un juez competente
¿no es cierto?, que es el coactivo fiscal, el cual, con base a la evaluación de la Contraloría y nuevamente la evaluación de los descargos del involucrado, pueda determinar específicamente si evidentemente hay un daño económico o no, ¿no? Eso es en cuanto a lo que es el daño económico en general, ¿no? Hablamos también de vamos a ver de la prescripción de este daño, ¿no es cierto?, conforme establece la ley, conforme establece la nueva Constitución Política del Estado. ¿Y qué pasa, ¿no?, cuando situaciones se puedan complicar mucho más con el resultado de ese crisis? Vamos a facilitar, vamos a eh, trabajar, vamos a conocer un poco más con ejemplos prácticos, vivencias de la vida real, en la cual se ha podido suscitar cada una de este tipo de responsabilidades como tal. Y por último, hablamos de lo que es la responsabilidad penal, ¿no es cierto? Que hablamos de la tipificación de los delitos, donde se establece el Código Penal, la Ley 004, creo que es Santa Cruz, donde establecen cuáles son esos delitos específicos, ¿no?, que van a dar curso a la privación de libertad, ¿no es cierto? Donde la acción o omisión de las acciones por parte de los involucrados han podido determinarse en la tipificación de los delitos como tal, ¿no? Entonces, estos aspectos son importantes que nosotros podamos conocer, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para poder entender que el manejo de los recursos económicos no son llevados muy a la ligera, ¿no? Tenemos que entender que cuando trabajamos en la parte pública, cuando administramos recursos del Estado, tenemos que estar prestos a responder en cualquier momento. El artículo 234 de la Constitución Política del Estado establece claramente que no prescriben el daño económico al Estado. Por tanto, de aquí a unos 5, 10, 15 años, cuando sea necesario, de la mano con el artículo 36 de la 1178, que establece que todo servidor público, ex servidor público, tiene la obligación de poder brindar información, ¿no es cierto?, o documentación que vea conveniente o que lo tenga para poder dar curso a lo que es la ejecución del control interno previo, control interno posterior o el control externo como tal, ¿no es cierto?, para que se pueda advertir hechos o no como esta situación se den. Entonces, como servidores públicos es importante conocer en qué cancha estamos jugando, ¿no? Bajo qué circunstancias estamos manejando nuestras actividades y cuáles serían esos posibles resultados cuando por desconocimiento, por negligencia o de forma malintencionada generamos un daño económico al Estado o es que incurrimos en una falta, la cual conlleva necesariamente responsabilidad por la función pública, ¿no es cierto? Esto en cuanto a lo que es un pantallazo general de lo que es la responsabilidad como tal, dentro del mismo escenario de lo que son las políticas públicas, la ley del espíe, de lo que es la ley 178 y responsabilidad por la función pública. Entonces, estimados participantes, les invitamos nuevamente a que ustedes puedan formar parte de estos cursos para poder ahondar con mayor detalle, ¿sí? Cada uno de estos aspectos para que podamos irlos analizando, estudiando, conociendo, interactuando con vivencias, ¿no?, de cada uno, para que así podamos ir fortaleciendo dentro de una retroalimentación un tanto lúdica nuestro conocimiento, ¿no? Recuerden de que todo servidor público tiene que conocer la normativa, tiene que rendir cuenta de sus actos, no importa el cargo, no importa la entidad que se maneje, ¿no es cierto? Bajo ese entendido, damos por terminado este pequeño espacio de lo que es un resumen general de estos temas que vamos a llevarlo con mayor detalle, a mayor profundidad, ¿sí?, durante el día de mañana y cuando demos estas clases. Estimado Edgar, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Licenciado, muchas gracias por su participación. Como habrán visto, estimados colegas, acabo de mandar al chat el link de registro